hablar de economía, pero de la economía cotidiana, de la mesa de los argentinos, de cómo aumentó la canasta básica en relación a la inflación. Aumentó bastante más que la inflación y es un tema que nos preocupa a todos, con Raúl de la Torre y con Hernán Lecher. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Él es director del CEPA, del Centro de Economía Política Argentina. Bueno, ¿qué decir en principio a aquellos que estamos preocupados? Vamos al supermercado, los productos aumentan. Evidentemente el sueldo alcanza cada vez menos, hay una iniciativa del gobierno, esto de los precios, los salarios, pero ¿qué se puede decir sobre este aumento de la canasta básica? No, arranco por eso último. A ver, la cuestión de precios y salarios está bien siempre y cuando los salarios le ganen a los precios. Y para esto hay que trabajar mucho, hay que resolver. No es sencillo eso. Hay diversas herramientas. Recién mencionaban, no sé, la cuestión del impuesto a las ganancias. Es una herramienta que permite, entre otras cosas, corriéndote de la discusión paritaria, mejorar el salario. Ahora, en general la problemática está centrada en la cuestión del precio. Y en esto, en clave de diagnóstico, los alimentos claramente aumentaron 8 puntos porcentuales por encima de la inflación, es mucho. Y con un dato, que en el dato de ayer en realidad fue distinto, pero los productos más baratos suelen aumentar más que el promedio incluso de los alimentos. Perjudican más a los que menos tienen. Sí, en el dato de ayer fue al revés, porque alimentos fue 4,8 en la inflación y 4,6 fue la canasta básica. O sea, se dio el proceso inverso. Pero el mes anterior había sido a la inversa. Está claro que los sectores de menores ingresos tienen o les pega doble por esta cuestión que mencionaba, pero además porque dedican ingentes recursos básicamente a la cuestión alimentaria, es decir, dedican buena parte de sus ingresos a comprar la comida, a diferencia de otros sectores que no ha sido así. Y eso refleja otra cuestión, es decir, la pandemia o todo esto que pasó del aumento de precios, anclémoslo donde quieran, pero ese aumento de precios le pega peor a los que menos tienen. Esto está claro, es decir, hay distintas inflaciones, por decirlo de algún modo, la inflación de los que menos ingresos tienen es en términos relativos más alta. Ahora, Hernán, uno mira los datos que publicó ayer el INDEC y son 4 meses consecutivos, desde octubre hasta enero, en que el aumento de la canasta básica alimentaria está arriba del 4% mensual. Es decir, 4 meses ya consecutivos. ¿A qué adjudicás vos? ¿Tenés alguna explicación de por qué esta aceleración inflacionaria justamente en este rubro? Sí, dos cuestiones. Primero, cuando uno analiza los productos, y está bueno hacerlo, encontrás un alza muy significativa en carnes y en frutas y verduras, te diría. Sí. Frutas y verduras con las características que tiene de estacionalidad, efecto, digamos, de clima, etcétera, etcétera. Pero cuando vos mirás en términos interanuales hay alzas relativamente significativas. El caso de la carne es escandaloso, aumentó 7,5 aproximadamente en noviembre, 20% en diciembre, estoy hablando promedio, 6,3 en enero. No hay ninguna explicación en materia de costos. Y con esto, la segunda cuestión que me parece central. Es importantísimo analizar quién está remarcando. En Argentina alguien le pone el precio a las cosas. Bueno, pero ahí está la discusión, ¿no? Porque cuando fue la negociación con el tema de la carne, se desligaban del tema, los productores agropecuarios también, decían que el problema eran los intermediarios. Y los intermediarios dicen que no son, entonces estamos siempre en esa vuelta de que nadie se hace cargo de... Claro, es como en la escuela, que tiran la tiza y dicen, no fuimos todos o no fue nadie. Claro. Bueno, a mí me pasó, miren, habrá sido 2015 cuando se implementó el Observatorio de Precios y Costos. A mí me tocó, como representante de Agricultura, estar en la mesa de lo que era frutas de pepita, manzanas y peras. Y nos pasaba un poco esto. Vos tenías a la industria y al lado tenías a los pequeños productores. Y el pequeño productor decía, yo vendo a 10. Y la industria decía, yo compro a 15. Faltan 5 pesos. Pero él le vendía a él, digamos. ¿Cómo puede ser? Claro. Alguien se queda con esos 5 pesos, entonces entraba una discusión, que es un poco lo que pasa ahora. Bueno, en realidad depende del tamaño de la fruta, porque si sacó 2 minutos antes o después, o el color, etcétera, etcétera. Conclusión, nunca podías ponerle el cascabel al gato, por decirlo de algún modo, decir, nadie terminaba siendo responsable de eso. Esto hay que resolverlo, Insisto, la carne alguien lo remarcó. Cuando vos hablás, ves, bueno, el maíz aumentó de manera sensible, sí, por el precio internacional, sí, tenemos que discutir eso. Claro. Ahora, en términos de costo de producción de la carne es el 8 al 10%, es decir, no explica ni siquiera esos aumentos. Claro. Aunque hubiese sido pleno el aumento del maíz, ni siquiera explica el aumento de la carne, con lo cual hay alguien que se está avivando, hay alguien que está remarcando en exceso. Esto lo tenemos que saber los argentinos y tenemos que clarificar. Cuando yo escucho al gobierno decir, bueno, en estas reuniones que hubo a lo largo de las últimas 2 semanas, 10 días,
que vamos a analizar la cadena de producción y comercialización, me parece muy interesante. Me parece muy Pero interesante que enseguida veamos qué empiezan pasa. a saltar algunas voces. Ya hoy creo que la tapa del diario La Nación que lo ponían a Guillermo Moreno, como llegó Moreno, ¿no? Con este tema también de las intimaciones a las empresas. A raíz de una cosa que es paradigmática también. Multan a una serie de empresas, ¿por qué? Porque hacen desabastecimiento. Empresas que son oligopólicas. A ver, en el mercado de fideos, Molinos Río de la Plata es el 80%. Tiene 6 marcas, tiene toda la góndola. Claro. ¿No? Sí, lo reproducís en lácteos, lo reproducís en En aceite. todo. Panificado. En alimentos Claro, prácticamente en panificado. todo tenés Por eso, oligopolio. sí, sí. Salvo alguna cosita, en todo tenés oligopolio. Conclusión, cuando yo te retengo, te hago el desabastecimiento, no es el problema de la empresita de la vuelta de mi casa que dice no voy a vender y no pasa nada. No, es te vacían la góndola, con lo cual te generan una tensión cuyo objetivo es presionar sobre el precio finalmente. Y hay muchas herramientas que tiene en general la cadena de producción y comercialización, aquel que es oligopólico, para intervenir sobre el precio, para influenciar sobre el precio, con lo cual hay que trabajar sobre esas cuestiones. Viene y te dice al almacenero, por ejemplo, hago hacia arriba, va y le vende al almacenero y le vendía un producto a 100 pesos y le hacía 2 descuentos de 10 y 10%. Después viene y le dice, te saco un descuento y le aumenta el precio, pero el precio de lista no cambió. Claro. Conclusión, le dice a la Secretaría de Comercio, yo no toqué el precio de lista, pero igual está afectando su margen de rentabilidad. Todas estas cosas hay que transparentarlas. Y regulaciones que, quizás es bueno aclararlo, no tienen que ver con controles absolutos, de fijarle precio a todo, sino de controlar determinados eslabones de esa cadena que son los que se están abusando inclusive, ¿no? Exactamente, hay que identificar qué pasa en el medio. En los últimos días pasó una cosa muy sintomática, que es que salió una nota también en uno de los diarios de la Argentina, en la tapa diciendo aumentaron los medicamentos, o algunos medicamentos 1.300%. Sí. Es cierto que hubo algún producto vinculado al COVID que algún laboratorio efectivamente se hizo el vivo y el pícaro. Sí. Ahora, en promedio los medicamentos aumentaron 30%, por debajo de la inflación. Lo dice el INDEC y lo dice Silfa, qué sé yo. Y nosotros hacemos un relevamiento mensual y también nos da eso. Ahora, ¿qué había ahí? Bueno, cuando uno leía la nota, en realidad eran las prepagas que estaban reclamando, que tal vez es cierto que los laboratorios le estaban remarcando. Acto seguido, los laboratorios hicieron una contranota diciendo, no, nosotros no aumentamos. Fíjate cómo la discusión entre ellos, el mercado no resuelve esta cuestión. Y lo que van a querer proponer es, bueno, desregulemos todo así nosotros. Las prepagas subimos los precios como queremos y nosotros los medicamentos como queremos. Finalmente nosotros paguemos las dos cosas muy caras. La solución es todos aumentemos. Claro. Lo que hay que hacer es intervenir en esa cadena y ver. Yo me fijé algunos balances de laboratorios, les fue muy bien el año pasado. Sí, duplicaron sus seguramente. ganancias, no le fue mal. Y las prepagas otro tanto. Conclusión, me parece que hay que ver qué margen tiene cada uno. Hernán, muchísimas gracias Un por placer. visitarnos. Raúl, muchas gracias. Seguimos ahora con Alejandro.